comenzamos un domingo más Testigos Hoy. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se queden porque tenemos para ustedes un programa más que especial. Hace 2 domingos, el 27 de abril, tenía lugar en Roma la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Son 2 pontífices que han señalado la dirección de la historia de la Iglesia en los últimos decenios. 2 formas complementarias de trazar esa historia que por ello se hace más convincente. El día 27 de abril tuvo lugar en la Plaza de San Pedro en Roma la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. En esta histórica ceremonia estuvieron presentes el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI, junto con miles de fieles venidos de todas las partes del mundo. Puede decirse que fue la primera jornada con 4 papas en la historia de la Iglesia. En su homilía, el Papa Francisco definió a Juan Pablo II como el Papa de la familia y a Juan XXIII lo calificó de pastor, un guía guiado. De ambos aseguró el Papa argentino que colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar la Iglesia y que vivieron las tragedias del siglo XX sin dejar que lo superaran. Con motivo de la pasada canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, hoy nos acompaña el padre Manuel Alcalá, jesuita, pero antes de nada le damos, como siempre, la bienvenida a Testigos Hoy. Muchas gracias. El que se haya celebrado esta canonización conjunta, ¿le ha alegrado a usted, padre Alcalá? Yo me he alegrado mucho que además haya ocurrido en etapa pascual, de alegría eclesial, porque es un gesto que propone a 2 antiguos cristianos, padres nuestros en la fe, como prototipo para el futuro de la misma Iglesia. Padre Alcalá, ¿cree usted que esta canonización conjunta ha sido buscada para reconciliar 2 visiones de la Iglesia? Yo no diría que esa ha sido la primera intención, ni mucho menos. Yo pienso que en la Iglesia siempre habrá tensiones, afortunadamente. En los cementerios no hay problemas, ni hay tensiones. Las tensiones están en la vida y la Iglesia vive. Y afortunadamente tiene prototipos muy distintos. Puede que sí, algunos lo interpreten así, pero yo pienso que este no es el objetivo de la Iglesia. Y de la apertura a la pluralidad del mundo moderno de Juan XXIII, ¿qué nos diría? Yo pienso que Juan XXIII fue un papa que sorprendió al mundo. Yo recuerdo el día de su elección, estaba con un grupo de cristianos y oí, ¡ay, qué gordo es! Eso fue el único comentario que escuché. Era un hombre del pueblo, era un hombre campestre, pero era un hombre de una calidad humana extraordinaria, con una experiencia diplomática fuera de serie y además con una bondad comunicativa. Y a mí me parece que esto ganó los corazones de la gente. Fue un papa que ya rompió de alguna manera el protocolo, diríamos, curial, que él había vivido, naturalmente, como cardenal, y yo pienso que se acercó a la gente como tal vez ha hecho ahora también el Papa Francisco, y pienso que esto a la gente le atrae muchísimo y enseguida reaccionan a la bondad, mucho más que al Papa que es exigente, que es un poco austero, que es un poco adusto. ¿Y qué importancia tiene su convocatoria del Vaticano II? Yo pienso que ha sido el acto más importante desde Trento para acá, o sea, desde el siglo prácticamente XVI, XVII para acá. ¿Por qué? Pues porque se había acostumbrado ya la gente a escuchar la doctrina de la Iglesia a través del Papa solamente, pero no a través del cuerpo episcopal de toda la Iglesia. Entonces, en un momento de concilio, esto es lo contrario. El Papa pasa a ser un presidente del concilio, evidentemente sigue siendo Papa, pero su voz es un voto en el concilio. Y yo pienso que esto la gente lo intuye. Precisamente, pues, yo pienso que el Papa actual pues, se tiene que enfrentar con ese problema a propósito del sínodo de los obispos, si lo declara o no declara en un momento dado, como permite el derecho canónico, consultivo, que ya lo es, para que pase a deliberativo en algunas ocasiones. Y esto lo hizo Juan XXIII. ¿Y sobre el diálogo con las otras confesiones? Pues yo pienso que esto fue una de las grandes intuiciones del Papa Juan XXIII.
él había sido nuncio del Papa de su época, de Pío XII, había sido nuncio en Bulgaria. Bulgaria es un país que fue comunista también, pero que tradicionalmente ha sido un país cristiano, pero con una mayoría ortodoxa y una minoría pequeñísima católica. El hecho de ser nuncio del Papa en un país de una gran minoría enorme católica, aunque sea contradictoria la expresión, pues le hizo ver la necesidad de cohesión cristiana, prescindiendo de aspectos secundarios. Y él fue el que lanzó la idea del ecumenismo. Y yo pienso que gracias a él y después a Pablo VI, que lo fomentó, pues se avanzó más que en varios siglos. Lo que ocurre es que estas cosas se cansan también históricamente y ahora pues estamos en un momento de pausa, diría yo. Con esa preocupación del diálogo interreligioso también continuó el Papa Juan Pablo II. Bueno, yo creo que Juan Pablo II, debido a la situación que encontró en Juan XXIII, pues se dio cuenta de que había una preocupación nueva y especial de diálogo no solo con los cristianos de otras confesiones, sino, en fin, también con los no creyentes. Como Juan XXIII venía de un país donde había mucha increencia por la cuestión comunista y una minoría católica, él fue el que inició el diálogo intercristiano y después también interreligioso. Pero el que lo amplió más después fue Juan Pablo II, por ejemplo, con los problemas de Asís, las reuniones de Asís, que fueron realmente muy bien vistas por toda la opinión internacional, menos por los integristas católicos. ¿Hasta dónde nos diría que ha sido real el conservadurismo de Juan Pablo II? Yo pienso que a las personas hay que estudiarlas por su historia. Y pienso que la historia de Juan Pablo II fue el paso de un nacionalcatolicismo polaco, anterior a la Guerra Mundial, a un nacionalcomunismo forzado por Moscú después de la Guerra Mundial. Es decir, de dos sistemas, uno cristiano y espiritual, otro naturalmente materialista, dialéctico, dos sistemas, diríamos, impositivos. Y naturalmente esto lleva consigo una tradición. El Papa Juan Pablo II fue víctima del comunismo y esto le marcó. Y se encontró que de repente pasaba de una situación apurada, seguida, a una situación de dominio y de magisterio y de artista, porque lo eras. ¿Qué podemos decir de su defensa de los valores morales? Pues yo creo que Juan Pablo II en esto ha insistido mucho. Él tenía una experiencia de secularización oficial con el comunismo y se encontró que en la situación occidental estábamos en los antípodas de esa situación. Lo que allí era gobierno rígido, aquí era libertad, expresión, y se encontró con una iglesia que estaba padeciendo la secularización, que es buena, pero en el momento en que esa secularización deriva a secularismo, es decir, en que los valores sobrenaturales, religiosos, etcétera, pues se arrinconan, en ese momento ya no es secularización, en ese momento es secularismo. Y yo creo que las reacciones del Papa en cuestiones de tipo moral pues han sido provocadas por la experiencia de que el secularismo que alabó el Vaticano II ha degenerado en la secularización que el Vaticano II proclamó ha degenerado en secularismo en muchos aspectos de las iglesias occidentales. ¿Cómo nos explicaría los viajes apostólicos de Juan Pablo II por el mundo? Los viajes de los papas tienen una razón, no solamente la facilidad que hay de desplazamientos ahora por los medios de comunicación, especialmente el avión,
Yo pienso que además ha cambiado el estilo de comunicación. Yo pienso que anteriormente a este tipo de viajes, que yo tengo que decir de paso que fue también el padre Rupe el que comenzó con estos viajes, pues yo creo que esto ha respondido a un deseo de la gente de estar cerca de las personas. No solo en imágenes, no solo con televisión, como ocurría con el Papa Pío XII cuando empezó la televisión y después sobre todo con los posteriores, con Pablo VI. Yo creo que ahora es que la gente necesita casi palparlo, por eso el tacto tiene mucha importancia ahora cuando el Papa se deja abrazar, se deja querer, besa a chicos o besa a pequeñas, etc. Yo pienso que esto es el modo paternal de gobierno. Y hasta entonces se había gobernado por decretos, por papeles, por nuncios, por delegados. Ahora es la persona que tiene el poder el que va, y el que se entera, y el que ve las cosas in situ, como dicen los latinos, en su situación. Yo pienso que esto ha influido muchísimo en el cambio de mentalidad. Juan Pablo II tenía un gran don y era el de relacionarse con la gente, especialmente con los jóvenes. ¿A qué se podría deber? Juan Pablo II era, en el mejor sentido de la expresión, un hombre de teatro. Era un hombre de expresión espléndida. Era una figura comunicativa por esencia. Hablaba 8 idiomas. Tenía, por tanto, una experiencia, diríamos, de intercambio espiritual, psicológico muy grande. Y esto lo supo aprovechar como nadie. Frente a la timidez de Pablo VI, que fue el anterior, que era un hombre que se le notaba pues con dificultades de comunicación, Juan Pablo II era un derroche. Era un derroche de palabra, era un derroche de gesto, era un derroche de concepción comunicativa y naturalmente lo supo aprovechar espléndidamente en todos sitios. Aparte de que hablaba, pues me parece que eran 8 idiomas. Y naturalmente un hombre que se puede expresar en cada país en el propio idioma, bueno, pues yo pienso que esto es una ventaja de Pentecostés, es una ventaja magnífica. Usted siempre nos ha hablado, Padre Manuel, con muchísima claridad en nuestro programa. ¿Qué sombras se ciernen en la figura de Juan Pablo II? Bueno, yo pienso que precisamente ahí está la grandeza de la Iglesia, que beatifica y canoniza a personas con defectos, pero cuyas virtudes son muy superiores a los defectos. Y por eso yo creo que es buena la canonización. Yo pienso que los posibles llamados efectos de Juan Pablo II son efecto también de su vida, de su problema social, de su evolución en una situación muy dictatorial, después de encontrarse una iglesia pues en plena efervescencia conciliar, él quiso retomar la autoridad central. Y yo pienso que ahí tal vez tuvo ciertas, diríamos, dificultades con los sectores más proféticos de la Iglesia. La Iglesia está siempre constituida por el Señor Jesús con 2 sectores, uno que es el sector jerárquico, el que gobierna, el doctrinal, en sentido oficial, y después hay otro sector que es el sector profético, que está representado por las órdenes religiosas fundamentalmente, o por los profetas sueltos que surgen en la Iglesia. Y entonces yo creo que él tenía un recelo sobre el profetismo, y puede ser que esto influyese en las tensiones que tuvo en algunos momentos con algunos institutos religiosos. Yo no hablo del mío, que también la tuvo, estoy hablando de varios institutos religiosos, en que tuvo tensiones porque le pareció que eran demasiado libres en sus movimientos, en sus expresiones, en sus doctrinas, y él mantuvo una dirección un poco rígida, pero en conjunto yo pienso que son defectos de segunda categoría. Más bien las tensiones que hubo, pues, por ejemplo, con la teología de la liberación, fueron, yo pienso que malentendidos o formulaciones poco hechas.
Y en ese sentido, bueno, no se pueden considerar como defectos, sino como pues, cosas naturales que tiene una persona. ¿Cuáles serían los aspectos que pueden ayudar a la imagen de la Iglesia con esta canonización? ¿La imagen de la Iglesia o la imagen de la jerarquía? Porque digo, son preguntas distintas. La Iglesia es jerarquía y pueblo. Yo creo que la imagen de la Iglesia está constantemente deteriorándose y mejorándose. Es una historia humana. Esto pasó ya con los 12 del Señor. Le traicionaron los 12 le traicionaron. La gente dice Judas. Bueno, Judas fue uno de los que traicionó, pero traicionaron, todos huyeron. Y Pedro le negó oficialmente 3 veces. Y era el Papa. Después de eso, ya escándalos porque pasen en la Iglesia, me parece que no hay razón suficiente. Yo pienso que eso sigue en la Iglesia. En la Iglesia tenemos problemas graves, que según la calidad de los señores obispos, según la calidad de los mismos papas, pues se descubren, se atacan, se combaten, se superan o no se superan. Y yo pienso que la actitud que tiene este pontífice actual, Francisco, pues me parece que empalma con lo mejor de algunos de los anteriores. Concretamente yo creo que él estima muchísimo al Papa que ahora ha subido a los altares, porque él fue quien le hizo obispo de Argentina, en Buenos Aires, primero obispo auxiliar, después obispo coadjutor, después arzobispo, y yo creo que esto fue una señal de que estaba muy de acuerdo con lo que él pensaba, porque si no, no lo hubiera hecho obispo. Y pienso que este Papa pues está escogiendo lo mejor del Papa Juan Pablo II, y yo creo que por eso ha sido el deseo de llevarlo cuanto antes a los altares, como acaba de ocurrir. El Papa Francisco ha usado de la prerrogativa de la no comprobación del segundo milagro del Papa Juan XXIII. ¿Qué le habrá movido a ello? Yo pienso que le ha movido su sentido de actualidad. El Papa sabe que cuando se proclama un santo, evidentemente, si tarda mucho tiempo el proceso, la gente que vive ya no le conoce, es una figura histórica pasada. En cambio, si hay una canonización rápida, pues esa persona que es santificada o beatificada, pues se encuentra todavía mucha gente que le conoce y por tanto la ejemplaridad histórica tiene mucha fuerza. Los procesos de beatificación, que por lo demás no se exigen a los mártires, pues los procesos de beatificación retrasan mucho por su acribía, por su exigencia, por su papeleo, digamos, pues retrasan mucho las canonizaciones. Y el Papa ha dicho, vamos a cortar por lo sano. Si tenemos ya conciencia eclesial de que este hombre es absolutamente ejemplar para la generación, vamos a hacerlo para la generación inmediata, para la que le ha conocido. Y vamos a suprimir el proceso, diríamos, del milagro. Yo pienso que es así. Desde luego no es una opinión única, supongo que habrá otras. Muchos pueden pensar que la santidad es inalcanzable, pero vemos que no. Muestran que la santidad es alcanzable, porque las figuras que realmente pues, son declaradas como beatos o como santos, en este caso, pues son prototipos que ofrece la Iglesia. O sea, muestra que pues, se puede llegar a la santidad desde cualquier esquina. Horas estaríamos hablando y aprendiendo con usted, Padre Manuel, pero no quiero que acabemos esta entrevista sin que me diga usted con qué se queda de cada uno de estos papas ya canonizados. Pues yo me quedo con el Papa Juan Pablo II, me quedo con su heroicidad, porque fue un héroe, hasta la muerte. A mí me gustó muy poco la escenificación de su agonía por televisión. Me gustó muy poco, pero fue una muerte heroica, como había sido heroico la reacción que tuvo con el atentado,
y cómo fue heroica la postura que tuvo de joven en Polonia. Con eso me quedo, con su heroísmo ejemplar. Y con Juan XXIII me quedo con su revolución amable. Él hizo una revolución, porque revolución es un cambio que nadie se espera y que no está prefijado y que no está premeditado, y el Concilio Vaticano fue eso. Estaba pidiendo el concilio el pueblo, pero no había respuesta. Pío XII lo había frenado 2 veces, 2 intentos de reanudación de un concilio interrumpido, como fue el Concilio Vaticano I. Y este hombre de repente, dicen que se le ocurrió afeitándose, eso dice su secretario. Pues esta flexibilidad a los impulsos de Dios, yo creo que me quedo con ello. Como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Beatos Ioannem XXIII et Ioannem Paulum II, sanctos esse decernimus et definimus.